Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega vamos a hablar de los elementos lingüísticos para la expresión de la finalidad. No te vayas, quédate, dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Empezamos. Bien, la finalidad. Pues vamos a hablar de las oraciones finales, aquellas que mantienen una relación causa-efecto en la que el efecto siempre se va a interpretar como posterior, es decir, como un propósito virtual frente a la anterioridad que las habíamos visto en las oraciones causales. Por ese motivo, las oraciones finales ocupan preferentemente siempre la segunda posición de la secuencia. Es decir, la finalidad es el fin, el objetivo. Pero también quiero remarcar que en la actualidad la mayor parte de los gramáticos considera que no existen las oraciones subordinadas adverbiales finales. En realidad son construcciones no oracionales que expresan la idea de finalidad y que contienen una subordinada sustantiva en su interior. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, el rasgo semántico que caracteriza estas oraciones y que guarda relación con los aspectos sintácticos es la noción de propósito y además esto exige que el sujeto sea una entidad animada. Las oraciones finales que responden a la característica de agentividad y prospectividad pueden denominarse oraciones finales puras o también oraciones de objetivo como intención-propósito. Son las únicas, además, que pueden conmutar los nexos para y para qué por otras locuciones prepositivas o conjuntivas más precisas. Vemos este ejemplo. Abrió la ventana para que entrara más luz. Abrió la ventana a fin que entrara más luz, abrió la ventana con el propósito que entrara más luz. Además, estas oraciones llevan el modo subjuntivo. Se pueden establecer además 4 tipos que se caracterizan en líneas generales por incumplir estos rasgos básicos que acabamos de hablar. Estas oraciones pueden ser oraciones de objetivo como utilidad. ¿No? Estas estructuras no representan realmente una relación pura de finalidad al no designar un propósito, sino una utilidad y los sujetos además no cumplen la función de agentividad. Vemos estos ejemplos. Esta cuerda me servirá para atar la caja. Ese para atar la caja es un complemento argumental que lo exige el verbo. La cabeza está para pensar, con un verbo copulativo. O pastillas para adelgazar, complementos de un sintagma nominal. Oraciones de objetivo como consecuencia. En estos casos tampoco se señala el propósito, sino la consecuencia de ciertas condiciones impuestas por el término al que complementan. Se manifiesta a través de verbos de posición como tener o haber o una oración pseudo impersonal, ¿no? Con los verbos faltar, sobrar y bastar. Vemos estos ejemplos. Hoy no tengo fuerza para seguir andando, te falta el valor para aceptar ese trabajo. Bien, oraciones de objetivo como contraste. Estas expresiones finales designan un objetivo como contraste, como su nombre indica, manifestado ya sea en la oración principal o bien reflejadas en las actitudes del interlocutor. Vemos este ejemplo. Dormirán aquí para salir temprano. Es una sucesión cronológica de las acciones. O he estado toda la mañana andando para no encontrar lo que buscaba, una disconformidad del hablante. Y por último tenemos las oraciones con objetivo como deseo. El deseo se expresa con los verbos volitivos como querer o desear, verbos exhortativos como mandar, imponer o verbos de prohibición como prohibir, vetar, impedir. Además, como hemos dicho anteriormente, necesitan el subjuntivo, ¿no? ¿Para qué más subjuntivo? Voy a salir para que no piense que estoy enfadada o que más subjuntivo. En este caso, en el caso de los verbos exhortativos, hay que decir que en ese caso se emite un deseo de valor negativo. Bien, forma y función sintáctica.
La RAE, en el esbozo de la nueva gramática de la lengua española, que es del año 1973, introduce estas oraciones como subordinadas adverbiales, porque además argumenta que la preposición para en la oración simple introduce un complemento circunstancial con el sentido de fin. Por eso considera que la oración compuesta en la oración compuesta, esta subordinada expresa la circunstancia del verbo principal, que es el fin o el propósito. Sin embargo, la nueva gramática de la lengua española del año 2009 las denomina construcciones no oracionales, ¿vale? Que expresan una idea de finalidad. Estas secuencias además pueden ser internas al predicado, que aquí desempeñan la función de complemento circunstancial, como las anteriores que nombraba en la RAE en el esbozo, o externas al predicado, que además estas funcionan como modificador oracional y están separadas por comas. Como os había adelantado antes, hay muchos gramáticos que consideran que no existen las oraciones subordinadas adverbiales finales, sino que son construcciones, ¿no? Y por lo general son sintagmas preposicionales que expresan esta idea de finalidad y que contienen la oración subordinada sustantiva. Por ejemplo, soy una inútil para la cocina, o ve al hospital a que te curen esa herida y vengo a fin a que me informen. También disponemos de expresiones lexicalizadas que constituyen un grupo muy heterogéneo cuyo contenido de finalidad aparece muy atenuado. Las más comunes son las fórmulas de cortesía, por ejemplo, Catalina Montero para servirle, ¿no? Fórmulas de conclusión para concluir, para finalizar, para terminar, o construcciones de tipo paremiológico, como por ejemplo vivir para ver, o para no variar hemos vuelto a perder. Y aquí os dejo bibliografía que he utilizado para realizar este tema. Espero que les sirva de ayuda. Nueva gramática de la lengua española, el manual del 2009, el esbozo de la nueva gramática de 1973, gramática de la lengua española de Emilio Largos Llorac y análisis sintáctico, teoría y práctica de Leonardo Gómez Torrego.